¿Y cuántos años en la justicia? 43, 44 años. 44 años. Y pasé por los distintos secretarios de juzgado, defensor general, fiscal y 20 años juez. 20 años ininterrumpido como juez. De instrucción que teníamos la investigación. Claro, pero jamás tuve una sanción, porque a veces cuando tocaba poderes económicos o políticos, siempre denuncias, ¿me entendés? Y la corte, por supuesto, las archivaba. Ahora, te cuestionaban esto de los allanamientos a los barrios para ir a buscar las armas, decía, pero ¿cómo puede ser? Bueno, te cuento, eso cuestionaban no la sociedad, a veces mis padres también puede ser, o determinados, no el personal. Yo pude desempeñar mi función porque tuve colaboradores excelentes, desde el secretario y sumariante. El tema de los allanamientos masivos, que lo hice durante muchos años, eso nació porque siempre entendí que la relación entre policía y juez de instrucción era necesario, marcando las diferencias y las funciones que cada uno tenía. Pero en una investigación, yo hablaba por la horizontalidad. Todos somos igual ante la ley en el ejercicio de la investigación. La policía en lo suyo y el juez, yo era el juez y el director del proceso y los controlaba, les daba todas las directivas y de esa manera había resultado. A partir de ahí, comentarios de mucha gente de los barrios, si se quiere, de alto riesgo, marginales, que lo que más sufrían, la inseguridad, eran rehenes de los propios delincuentes que había captado el barrio. Claro, eran más. Y ellos me lo pedían. Entonces yo le dije, no es que yo discrimino a los pobres, ellos me lo piden. Los dirigentes barriales, los asistentes sociales que escuchaban en tribunales, ellos me pedían. Y además había varios delitos, robos, homicidios, donde el autor estaba prófugo, donde no se lo podía localizar. Y bueno, entonces se allanaban viviendas donde realmente... ¿Y encontraban las armas que estaban buscando? Totalmente. Porque pero es un problema el tema de las armas, los delincuentes prófugos. Y bueno, eso creo que daba resultado, porque yo también... A ver, la prevención, como dice mucho la prevención... No, la prevención, la justicia no tiene nada que ver. Y hay un error, porque la prevención, es cierto que por la ley debe haber una autonomía en la seguridad policial. Autonomía, ¿no es cierto?, para ejercer la función de la policía. ¿Cuál es la especificación funcional de la policía? La calle, la prevención. Y de la prevención de nada vale si vos después no tenés el auxilio del juez. A ver, la policía siempre dentro de la ley. O sea... El juez es el garante de eso. Claro, el juez es garante. Entonces, la policía cuando hacía en la prevención, doctor, esto y esto. Bueno, pasemos un informe y a partir de ahí yo actuaba. Porque la prevención no hay una separación, digamos, la prevención necesita del juez. ¿Para qué? Para interceptar un teléfono, para un orden de allanamiento, etc. Y en base a eso, ellos te podías anticipar al delito. Escuchaban bandas de mafiosos que venían a asaltar, me acuerdo perfecto, una concesionaria de autos. Y bueno, llegó el momento que llegaban los delincuentes, estaba todo preparado y se los detuvo a todos. Entonces, me parece que entre prevención y el juez debe haber un puente que es necesario, si no la policía solo no puede hacer absolutamente nada. Doctor, y en este sentido, ¿renegó alguna vez de las leyes?
¿Por qué se lo pregunto? Porque hoy nosotros hablamos con los vecinos o aparte los mismos policías, dicen, nosotros los detenemos, entran por una puerta y salen por la otra. Esa frase tan dicha, ¿no? La puerta giratoria. La puerta giratoria. Recuerdo recientemente los vecinos de Recreo. Ellos los denuncian, los conocen y dicen, los llevan y al día siguiente los vemos de nuevo a la madrugada saltando techo por techo intentando ingresar a nuestras casas. A veces le faltaron herramientas o en ese sentido renegó de la ley. No. El problema de la Argentina está en la ley, es el incumplimiento de la ley. Porque, digamos, si bien hay delitos o hechos delictivos en momento que pueden ser escarcelables, pero todo depende de qué delito, o sea, puede ser un hurto, pero gravísimo en cuanto a las consecuencias materiales. Siempre era necesario, la detención, teníamos 48 horas, prorrogable si era necesario, y ahí yo reunía la prueba. Me parece que, si no es muy fácil, yo creo que todo lo que se quiso corregir en un proceso penal no se solucionó. Hoy están en manos de los fiscales, no es una crítica, están en manos de los fiscales. Yo creo que cuando el juez se deja manejar o convencer por ideologías extrañas, ¿no es cierto?, que al poder, a la ley, ideologías de género o resabios del pasado, ¿no es cierto?, como que la policía son funcionarios militares y no es subordinarlo, son funcionarios civiles, la policía, proveedores del bien social, seguridad, tienen facultades y esas facultades yo las dejaba ejercer. Entonces, es cierto, llegaba el lunes y realmente eran cantidad, pero bueno, en esas 48 horas yo decidía si quedaban o no quedaban. Hablando de prejuicios o no, no sé si escuchaste días pasados la entrevista con Carolina Lozada sobre falsas denuncias que hicimos aquí en la radio. Sí, la escuché muy bien. Ese tema de las falsas denuncias. Bueno, es una preocupación constante, terriblemente grave, porque este movimiento, ONG de mujeres que inclusive son parte en el proceso, se las tiene como querellantes. En el proceso penal, cuando hay un abuso de tipo sexual. De manera que las falsas denuncias son terroríficas y con una falsa denuncia actúan. El hombre queda detenido, no hay absolutamente ningún elemento como para decidir. Entonces, la prueba no existe, el solo dicho de la víctima. Que muchas veces padres que se ven privados de sus hijos, años, a veces detenidos, cuando después se llega a los 4 o 5 años, qué inocente. Entonces me parece que hay que terminar con eso, y la ideología de género, cuando afecta ¿pero por qué afecta? ¿Tienen temor al escrache social? ¿Tienen temor a...? no sé cuál es, pero la ideología, cuando te maneja la ley, la decisión y suplanta la ley, es gravísimo. Y la falsa denuncia, aumentar las penas, es una ayuda. Mira, yo tuve un caso me reservo todo, un empresario tipo denunciado por violación. Una mujer dice, aprovechando yo de mi vulnerabilidad, necesitaba trabajo, bueno, este señor me ofrece trabajo, me cita, y cuando voy veo que era la casa de él. Yo la miraba, escuchaba la casa de él, y bueno, una serie de abusos tremendos me cometió. Y le digo, le pregunto, porque ahora tampoco se la puede revictimizar, cuidado, Entonces le digo, a ver, dígame, usted fue examinado por el médico, no hay ninguna lesión compatible con lo que está denunciando, usted no me cree, no, yo quiero buscar la verdad real. Cuando le pregunto, escúchenme esto, descríbame la casa. Me dice, usted me falta el respeto. No, usted tiene que decir, usted es víctima y no puede mentir. Descríbame la casa y actúa. Cuando digo eso, le digo, habla a ver si hay chofer para ir. Y ahí se quebró.
y me dice, me pusieron tanto dinero para denunciarlo y aspirar a lo que él quería. Bueno, esto es una falsa denuncia, usted cometió un delito. Claro. Entonces, eso demuestra de que es necesario en el juez la valentía, la ejemplaridad y ser esclavo de la ley. Como cuando me preguntaban factores de poder, ¿cómo se soluciona esto? Dentro de la ley, le decía yo. Yo agradezco haber sido absolutamente independiente, totalmente nunca tuve en cuenta quién era el poder político del momento en la provincia, etcétera, etcétera. De hecho, he procesado a jueces que lo han expulsado, a funcionarios del Poder Judicial, a miembros del poder político, porque es muy fácil investigar al pobre solamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre tuve al pobre de solemnidad que comete robos, homicidios, prostitución, ¿no es cierto? Entonces me dice, perfecto, vamos a castigar eso, pero también los delitos económicos. Es la gran deuda de la justicia argentina. Respecto de los juicios abreviados, ¿cuál es su visión? Bueno, respecto a los juicios abreviados, creo que es una solución rápida, cómoda, hacerlo declarar culpable al imputado y ahí manejar un poco la pena, el delito que se le va a imputar. Me parece que es evitar un juicio oral, un proceso oral que tiene todas sus implicancias y demás. ¿Pero por camino de justicia, doctor, o no? ¿Hay justicia o no? Y me imagino la respuesta. Veremos. En realidad, si se aplica el mismo delito, es un robo calificado y no un robo simple. En fin, yo creo que los procesos abreviados y que los jueces lo aceptan, porque el fiscal propone y después los jueces aceptan el proceso abreviado. Recién, Pepe, deslizaste un tema que es interesante para plantear, que es el tema del poder económico, de juzgar el poder económico. Bueno. Sin embargo, hay leyes del perdón, ¿o no? El perdón al poder económico. ¿O no? ¿Sí? El blanqueo. ¿Sí? El blanqueo. El blanqueo. Si bien hay delitos que son de competencia federal, sí. ¿no es cierto? Pero hay otros delitos, competencia nuestra, de la provincia. Es un tema grave. Yo creo que la justicia, por eso hablo de la independencia, debe haber una independencia del Poder Judicial. Yo agradezco haber sido independiente, no haber sido servir de nadie. Y me parece que la gran deuda es los delincuentes económicos. Ese es un tema grave. El lavado de activos. El lavado de activos. El lavado de activos, claro. Yo hasta he tenido custodia cuando he combatido delincuentes económicos presos. Uh-huh. Después yo le hagan lobby, porque esto apelan y va a una determinada sala penal. Uh-huh. Entonces, me parece que ahí está, y si no los delitos económicos a nivel justicia federal, están años y años. Simulan investigar, y están 2, 3, 4 años. Hay algunos que en su momento plantearon alguna objeción con la ley del microtráfico en la provincia de Santa Fe, porque se temía que se iba a ir al pez pequeño y no al pez gordo, de donde es decir, el pez gordo es el que maneja las grandes cantidades de drogas, que es un gran problema en la Argentina, ¿no? Pero, bueno, era una excusa para la micro, el menudeo, siempre se quiso que sea provincial, nunca aceptaban por la razón que vos me das, y es verdad. Sin embargo, yo era partidario y dije, hay que investigar, digamos, también, que sea de la competencia local, para voltear kioscos y demás. Uh-huh. Entonces, muchas veces tampoco encontraban apoyo en la justicia federal para allanar. Le temen a la palabra allanamiento como si fuera un avasallamiento ilegal, cuando los allanamientos yo los daba a veces 2 de la mañana, en casos graves.
Entonces, me parece, cuando era un hecho muy grave, la policía me llamaba, doctor, nosotros esto nos sobrepasa, vénganme a buscar. Yo iba y bueno, porque sabía que al día siguiente salían todos los diarios, pero decía yo, vino el juez García Porta y entonces nunca se objetó un procedimiento cuando estaba presente, como cuando se suicidó un amante de un alto jefe policial en el mismo lugar. Entonces yo me tuve que constituir y bueno, me parece que en los 20 años de juez que yo fui, volvería a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué nació los allanamientos masivos? Por pedido de los mismos barriales que eran rehenes, 6 de la mañana, 6 de la tarde ya se encerraban. Y dio resultados, muchísimos resultados. Yo creo que la justicia le debe una gran deuda a la sociedad, porque nosotros en definitiva debemos defender la sociedad. Por eso, para que haya una real política de seguridad pública, primero no atarnos al pasado, ¿no es cierto? Los policías no son militares, son civiles y son controlados. Y las ideologías que hemos hablado. Y me parece que la cuestión es de que de una vez por todas dejemos de manejarnos con eslogan como si vas a ser más académico, porque como juez, porque decir no, la policía, al contrario, a veces los que se creen demasiado académicos son los más permisivos y los más maleables a investigaciones gruesas. El tema es cuando la policía forma parte del problema. Bueno, cuando yo he procesado a policía por extorsión. Claro. Por extorsión a varios policías por extorsión, a varios, de manera que a mí, un policía que me fallaba o que se terminó. Yo he procesado varios policías, no te vayas a creer. No, varios policías. No digo porque existen las bandas mixtas, ¿no? Desde el narcotráfico hasta... Por eso hay que controlarlo y ser valiente y controlar eso. Ahora, la policía también a veces hace la suya, cuando no le permiten actuar o ejercer las funciones que la ley les da, y nadie, entonces hacen la suya. Es un poco lo que pasa por ahí. Si te sentís abandonado, si te sentís un poco maltratado en la función, entonces me parece que hay que subirle un poco la estima, decirle cuáles son las facultades que la ley le da y controlarlo. Me pasaba ahora en las consultas telefónicas. Sí. Haga bien. Entonces, me parece que sí, la policía a veces es parte del problema. Mirá el conurbano. Sí. Y no vaya al conurbano, también hay acá. Sí. Me imagino que estuvo al tanto de todo lo ocurrido en San Cristóbal en este tiempo. ¿Cómo procesó toda esta información que aparecen herramientas tecnológicas, aparecen nuevas palabras, nuevas comunidades culturales, digitales? ¿Cómo después de tantos años de una tradición en la justicia se puede analizar estas nuevas problemáticas? Y bueno, eso sí, el tema de la tecnología y las redes sociales por los adolescentes que adolecen justamente de una formación mental los lleva a eso. Yo creo que también es cierto que adolescentes muchas veces de hogares destruidos, familias ensambladas, padres que a veces están también en la droga, en el consumo, falta de trabajo, etcétera, los lleva a los menores o adolescentes a esta situación. Y creo que las redes sociales son peligrosísimas. No las saben usar o la usan para determinados fines y los lleva al consumo, los lleva al suicidio. Y me parece que yo una vez tuve un caso de una nena de 16 años que se suicidó y le dijo una carta a los padres: papá me suicida porque estoy embarazada y no tengo miedo de decírtelo, y se suicidó. Uno de mis primeros casos como juez. O sea, no había acercamiento con los padres. Y me parece que
primero está la educación en la familia, ¿no? Es la base fundamental. La base fundamental es la familia. Y hoy hay familias destruidas y adolescentes que a mí me preocupan, todos estos movimientos descontrolados, sin una visión de futuro, sin proyectos, es peligroso. ¿Estás de acuerdo con la baja imputabilidad 14? Bueno, mira, un tema. Yo, en parte sí, porque yo he tenido casos donde el padre le decía, te digo la verdad, sí. Matalo vos que no tenés pena, textuales palabras. Sí, sí. Matalo vos que no tenés pena. Bueno, pasó el caso de Jeremías Monzón, parecido. Claro, ¿No? más o menos. Más o menos, ¿no? Porque sabían que no eran punibles. Claro. Ahora participe. Mira, la punibilidad a partir de los 14 comparto, pero sí hay un régimen carcelario adecuado a la edad de ellos, ¿no? No en cárceles comunes con un pabellón para menores. Siempre que haya cárceles para menores, con personal especializado, estoy de acuerdo. Y hasta septiembre, que empieza a regir la nueva edad, ¿cómo sigue el régimen anterior? ¿Cuáles son las medidas que puede tomar desde la justicia para los menores que todavía no tienen 16 años? Claro, se rigen por el código, por la ley anterior. ¿Qué dice esa ley anterior? Bueno, Y bueno, la ley anterior generalmente están bajo la tutela de alguna persona. El problema de la reforma penal tiene un fundamento también económico, porque se dispuso la baja de imputabilidad con entrada en vigencia a partir de la primera semana de septiembre, pero no hay dinero para los institutos de rehabilitación de los menores. Y también la propia reforma prohíbe el encarcelamiento con delincuentes comunes, hay que aclararlo, ¿no? Pero si vos no tenés instituto de rehabilitación para estos chicos, ¿dónde van a quedar? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Dónde van a quedar esos chicos? Y yo lo he dicho públicamente varias veces, mientras no existan institutos especializados para rehabilitarlos a los menores, esto no. Y lo de San Cristóbal, bueno, es terrible. No sé si había bullying o no había bullying, eso es otro tema. Pero de cualquier manera ese chico, ¿no es cierto?, llegar con un arma al colegio, no fue en la plaza, fue en el colegio. Sí. En el baño estaba y luego mata a quien era su amigo de 14 años y era otros tantos dentro del colegio. Sí. Pepe, muchas gracias por la visita. No, muy amable usted por la invitación. José Manuel García Porta, todo en una institución en la justicia, en la docencia. ¿Seguís dando charlas, no, por allí de vez en cuando? ¿Sí o no? Y más o menos. Ahora más o menos. Sí, el otro día un reconocimiento en la Universidad Católica. Ajá. Una placa por los años que di en la Facultad Católica, en Posada, que era sede, sí. Y luego en el Instituto Superior de Policía. A los policías yo le di, y los mismos policías me decían a mí, ay doctor, si usted fuera juez, los de Rosario es tierra de nadie, si usted estuviera en Rosario, me decían. Y en realidad yo ahí descubrí que, bueno, que dentro de la policía hay que manejar, hay que ser un poco docente con la policía en el ejercicio de la función. Pero el buen trato, primordial. Hacerles saber las funciones que tienen y que la ley se las da, no yo, la ley, pero bajo el control estricto. Sí. Gracias por la visita. No, gracias a usted por la invitación. Gracias, el doctor José Manuel García Porta.